Good morning, everybody. Buenos días a todos. Soy Chris Pizzan, soy el director del Banco de Alimentos de Sudáfrica y director ejecutivo de Mir Investments también en Sudáfrica. Y estoy muy complacido de darles la bienvenida a todos. Tenemos 300 participantes registrados de 52 países hoy que le damos la bienvenida a nuestro programa. Estamos en el Día Internacional en que estamos elevando la concientización acerca de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Específicamente nos vamos a concentrar entonces en los objetivos, los ejes del milenio. Esto es un día muy importante para comenzar a tratar algunos de los temas que nosotros estamos enfrentando mundialmente. El Objetivo del Desarrollo 12.3 es algo que se le presenta al mundo el 25 de septiembre y cuando se presentó y estamos todos ahora anticipando los resultados y poder hacer progreso. Estamos trabajando globalmente para ello. Han pasado 5 años, tenemos todavía 10 años frente a nosotros para seguir trabajando, para cambiar la conducta y cambiar las actitudes de la gente y específicamente con respecto al uso y la disponibilidad de los alimentos. Así que hoy estamos pasando un rato hablando y escuchando de nuestro panel de expertos acerca de lo que ha sido hecho hasta ahora y lo que todavía queda por hacer y para poder realizar estos objetivos. Tenemos un panel excelente de ponentes que están aquí el día de hoy, gente que viene del sector público, del sector privado, que ha trabajado en la formulación de políticas, que tienen una pasión enorme para combatir el hambre a nivel macro alrededor de todo el mundo, de este planeta en el que todos nos encontramos viviendo al mismo tiempo. El 2020 definitivamente ha sido un año diferente y esto señala la lucha de aquellos que padecen de inseguridad alimentaria y específicamente nos trae a la luz las necesidades básicas que todos tenemos. Así que hoy tenemos aquí un grupo de panelistas entonces que va a hablar con nosotros y nos va a dar su experiencia única acerca de lo que se ha hecho hasta ahora, lo que falta por hacer. Y antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes eh, información. Una de nuestras ponentes, María Teresa, va a estar hablando con nosotros en español. Hay una función de interpretación simultánea, hay un globo en la parte inferior de la pantalla que les permite a ustedes escuchar en qué idioma, en el idioma que prefieren escuchar. Van a tener también la oportunidad de hacer preguntas y los panelistas van a poder responder a sus preguntas al finalizar la sesión. Así que por favor los invitamos a todos a que escriban sus preguntas en la ventana de chat y nos vamos a asegurar de que se escuchan sus preguntas y les vamos a dar las respuestas. Muchísimas gracias por la participación. Esta sesión se está grabando, así que lo que ustedes dicen queda registrado y también va a haber, por supuesto, una transcripción para aquellos que lo necesitan. Yo, por supuesto, tengo el honor de ser parte de esta conversación también. Realmente es un honor estar con los otros panelistas acá, esta gente que ha pasado muchísimo tiempo luchando con temas que tienen que ver con distribución, acceso de alimentos, política de alimentos y que han trabajado en la distribución, la manufactura de los alimentos y para poder hacer llegar alimentos a más gente. Así que primero en el panel tenemos a Steve Cahillane, que es el presidente y director ejecutivo de Kellogg Company. Steve, bienvenido. Steve es nuevo en la industria, ha pasado muchísimo tiempo como presidente de Coca-Cola para las Américas y así que Steve, realmente bienvenido, bienvenido y estamos realmente muy emocionados de escuchar lo que tienes para decir. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí.
También tenemos de Holanda a Frans Müller, que es el presidente y director ejecutivo de Ahold Delhaize en Holanda. Él también conoce muy bien el sector de la alimentación, fue director ejecutivo de Macro antes de esto y ha pasado muchísimos años trabajando en esto. Y él va a ser parte de la conversación de hoy a la mañana. Muchísimas gracias, Crispin, y muy contento de poder contribuir el día de hoy. Catherine Bertini, que es un fellow distinguido de Global Food and Agriculture, basada en Chicago. También es parte del Consejo de Chicago sobre Asuntos Mundiales, Global Affairs de los Estados Unidos. Va a hablar acerca de cómo se llega a la seguridad alimentaria. Es un placer tenerte aquí hoy a la mañana. Catherine, creo que estás en mudo, el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Crispin, por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias. Y luego tenemos a Liz Goodwin, que me gustaría, es la líder de las campeonas, por así decir. Campeona de campeonas del programa Champions 12.3 para los objetivos del milenio. Para el 12.3 es Fellow Senior y directora de Food Loss and Waste del Instituto de Recursos del Reino Unido. Así que gracias, bienvenidas y estamos realmente muy contentos de poder escuchar tu contribución. Contribución técnica. Estamos realmente muy contentos de poder escuchar. Gracias, Crispin, es un honor estar acá. Luego de México tenemos a María Teresa García Plata, que es la directora general de Banco de Alimentos de México. María está en Bancos de Alimentos, es la directora del Banco de Alimentos de México. Ha trabajado en marketing en uno de los grupos más grandes de México. María, muy bienvenida a la mañana. Muchas gracias, Crispin. Gracias a todos. Es un placer estar aquí. Y último, pero por supuesto no menos importante, tenemos a Lisa Moon, que Lisa es la presidenta y directora ejecutiva del Global Food Banking Network, y Lisa es la coanfitriona de la conversación del día de hoy. Lisa, es muy bueno tenerte aquí. Es un placer estar aquí contigo. Gracias, Crispin. Muchísimas gracias. Voy a entrar directamente al tema. Entonces, Steve, si no te importa, Kellogg's realmente es una de las compañías alimentarias más importantes del mundo y ha estado trabajando muchísimo, definitivamente en Sudáfrica, por supuesto, pero en otras partes del mundo también, en el tema de la seguridad alimentaria. A lo mejor, Steve, ¿nos puedes decir qué es lo que ha hecho la compañía como parte de su compromiso con eliminar el desperdicio de alimentos, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo? ¿Qué es lo que la compañía está haciendo globalmente al respecto? Y si nos puedes decir un poquitito acerca de los planes para el futuro. Sí, estamos haciendo muchísimo en Sudáfrica, así que gracias. Sí, es una compañía global de alimentos. Es nuestra responsabilidad jugar un papel aquí. Tenemos algo que se llama Better Days, mejores días, que es nuestro compromiso con un número de iniciativas. Pero cuando hablamos del desperdicio de alimentos, realmente tenemos que hacer nuestra parte y realmente estamos trabajando cada vez más. Los alimentos que nosotros cultivamos y que fabricamos, queremos que le lleguen a la gente y eso es lo que está pasando el 99% del tiempo. Pero eso quiere decir que todavía podemos hacer más, tenemos que hacer más. Es parte de nuestro compromiso para tratar los temas interconectados del bienestar, la salud, la seguridad alimentaria y el clima. Y anticipamos tener mejores días, queremos tener muchos mejores días para el 2030. ¿Por qué el 2030? Como dijimos, nosotros ya estamos operando a alto nivel, pero para poder cumplir con los compromisos, ir más allá todavía, tenemos que saber qué es lo que no sabemos. Así que, por ejemplo, Fons está en la llamada. Fons va a ver cosas en su punto de vista, donde él está, su equipo va a ver cosas que no son necesariamente visibles desde donde yo estoy, o a mi equipo. Así que tenemos que compartir para ver cómo podemos hacer las cosas mejor
con respecto al desperdicio de alimentos. De la misma manera, vamos a ver cosas cuando miramos hacia atrás de nuestra cadena de suministro que los proveedores no van a ver cómo se envía, cómo se transporta, cómo es que llegan las cosas de nuestras plantas. Hay cosas que nosotros vemos que vamos a poder compartir para poder impulsar las mejores prácticas a todo nivel. Así que tenemos que hablar de la interconectividad de toda la cadena de suministro para llegar a ese siguiente nivel de logro. Y eso únicamente puede suceder cuando uno tiene el tipo de compromiso en todos los puntos de la cadena de suministro para colaborar, para compartir, para ayudarnos entre nosotros. Y por eso decimos 10 por 20 por 30. Esa es la iniciativa, porque esto arroja luz en las cosas que no van a ser necesariamente fáciles de ver y que no le corresponden a un solo actor. Así que estamos muy emocionados de ser parte de esto. Esto nos va a ayudar a nosotros a cumplir con nuestros compromisos y hacerlo más rápido y mejor, y vamos a poder trabajar con todos los actores a lo largo de la cadena de suministro. Muchísimas gracias, Steve. Creo que realmente esto señala la complejidad del desafío que tenemos frente a nosotros. Me gustaría ahora entonces pasar a Franz. Si puedes, por favor. Hablando de el 2020 ha sido un año muy diferente, ha sido un desafío, definitivamente por el COVID-19 especialmente. Yo sé que esto significa mucho para ti personalmente y ustedes han trabajado muchísimo para eliminar el desperdicio de alimentos. Así que si nos pueden decir un poquito acerca de lo que ustedes han hecho al respecto y el impacto que el COVID-19 ha tenido en sus tareas y en el negocio de ustedes y demás, si nos pueden contar un poco más. Crispin. Gracias, Crispin. Para aquellos de ustedes que a lo mejor no me conocen, nosotros somos una compañía de supermercados, operamos 7,000 tiendas en 7,000 comunidades, tenemos 54 millones de clientes por semana. Estamos trabajando muchísimo para reducir el desperdicio de alimentos. Como se pueden imaginar, el desperdicio de alimentos se origina en los productos que no se venden, que los productos que quedan en el anaquel o que no, ya no son aptos para la venta. Así que tenemos un interés enorme en evitar eso desde el punto de vista de los costos. Y en segundo lugar, nos gustaría reducir el desperdicio de alimentos, ni bien los alimentos no son vendidos. Así que queremos trabajar con las comunidades para aliviar el hambre, porque por supuesto hay lugares en nuestras comunidades que son el destino perfecto para los alimentos no vendidos. Tenemos tres maneras de trabajar diferentes. Tratamos de evitar que no se vendan los alimentos, así que trabajamos muchísimo en pronóstico de ventas. Obviamente implementamos cambios en las tiendas, en los depósitos o almacenes y trabajamos con todos nuestros socios. En segundo lugar, trabajamos con los bancos de alimentos y con las agencias de beneficencia para darles los productos que no se han vendido para que tengan un buen destino. Y en tercer lugar, si hay productos que ya no son aptos para el consumo humano, vemos si hay otras maneras de reciclarlos, por ejemplo, para alimentos para animales o para fertilizante o lo que sea. El objetivo de la compañía es reducir 50% el desperdicio de alimentos para el 2030. Así que estamos trabajando muchísimo para que esto funcione. Steve ya lo mencionó, 10 por 20 por 30, 10 vendedores, fabricantes trabajando juntos para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el 2030. Y lo que dijo Steve es totalmente cierto. Esto es un esfuerzo colaborativo para reducir el desperdicio de alimentos. Hablando del desperdicio, en la segunda pregunta, ¿cuál es el impacto de COVID-19? Es lo opuesto de lo que uno intuitivamente pensaría. Primero que nada, muchísimos productos que no se venden vienen a los bancos de alimentos. Como se imagina, muchísimos comerciantes donan productos a los bancos de alimentos para apoyar a las comunidades. Con el COVID-19, como la gente empezó a acaparar alimentos y comprar todo en las tiendas, empezamos a tener muchísimo menos para donar a los bancos de alimentos. Pero al mismo tiempo, en las comunidades, muchísima gente empezó a tener problemas. Cerraron las escuelas, se perdieron los empleos, este tipo de cosas. Así que estamos enfrentando muchísimos desafíos para los bancos de alimentos.
Por eso estamos trabajando con muchísimas organizaciones de bancos de alimentos para asegurarnos de que encontramos otras maneras de apoyar a los bancos de alimentos si no tenemos alimentos que no se han vendido. Estamos hablando de donaciones económicas. Feeding America, por ejemplo, es un socio. También estamos donando otros elementos. Y con COVID-19, como hemos visto en todos nuestros mercados, restaurantes, hoteles, hospitalidad, muchísimos han cerrado. Así que muchísimos servicios, muchísimas cantidades de alimentos que ya no tenían destino, no tenían a dónde ir porque los restaurantes cerraron. Así que recogimos muchísimos de esos alimentos, esos productos, junto con la industria de servicios de alimentos y los pudimos redirigir. Camiones de, no sé, de pollos o de diferentes productos. Una situación difícil con COVID-19, como todos hemos visto. Y esas son algunas de las cosas que hicimos, Crispin, para poder lidiar con esto. Gracias. Muchas gracias por esa respuesta. Catherine, si puedo pasar contigo. Uno de los retos más grandes que enfrentan los seres humanos, creo que es esa necesidad básica, la más básica de alimento y albergue. Para mucha gente es una realidad el tener que buscar alimentos en entornos de inseguridad alimentaria. A lo mejor nos puedes hablar un poco de cómo comenzar a trabajar para mejorar la calidad de la dieta de la gente, particularmente la gente que está abajo en la pirámide, en esta jerarquía, y cómo, qué esfuerzos podemos hacer para mejorar la accesibilidad y la disponibilidad para esta gente que sufre de inseguridad alimentaria. Muchas gracias, Crispin, muchas gracias, Steven, no solamente por lo que dijiste, sino por la respuesta de tu compañía a estos problemas. Cada paso, cada eslabón de la cadena de suministro, tiene que haber una respuesta a esto, si no, nunca vamos ni siquiera a hacer mella en este problema. Y mucho de alimentos se desperdicia, y no necesariamente porque la gente quiere que sea así, pero porque muchas compañías no tienen, a lo mejor los agricultores no tienen la mano de obra para cosechar, a veces no hay mercados para estos productos. Entonces, cuando pensamos en la calidad o el tipo de alimentos correctos que tenemos que suministrar, cuando tratamos de incluir frutas y vegetales, también son alimentos que son perecederos. Entonces, una de las cosas que tenemos que mejorar es ver cómo pasar del campo, del cultivo al hogar, en particular cuando hay, por ejemplo, una cantidad limitada de servicios de electricidad, no sé, no hay refrigeración. Entonces eso es un reto para los sistemas de distribución. Esto se relaciona también con el tema de que la gente tiene que saber que las frutas y vegetales son alimentos de alta calidad que deben consumir. No hemos hecho un buen trabajo en educar a la gente. Y esto comienza en países como Estados Unidos o en Europa también. No hacemos un buen trabajo en la educación para que la gente sepa cuáles son los alimentos correctos, los alimentos más apropiados para diferentes etapas de la vida. Entonces tenemos que realmente concentrarnos en esas necesidades a lo largo de la vida, y hay que prestarle atención al sistema de distribución desde la granja. Y otro de los temas es la educación. Y hemos visto durante la epidemia de COVID que hubo enormes cambios en las necesidades. Muchos no hubieran podido ser predecidos tampoco. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que se botaba la leche porque no se podía distribuir, porque los clientes habían cambiado, ya no se podían enviar a las escuelas y no estaban empaquetadas correctamente para enviarlas a supermercados y tiendas, no se podían usar en restaurantes que estaban cerrados. Entonces, aprendimos con el tiempo cómo hacer algunos cambios en esto, pero a lo mejor no fuimos lo flexibles que podríamos haber sido. Entonces, sistémicamente en cada país tiene que haber, y también en subunidades entre los países, digamos, en estados, provincias, condados, tenemos que hablar de la distribución. Yo vivo en un condado rural y hay una
coalición contra el hambre realmente que se ha fortalecido mucho ahora, que está realmente viendo qué es lo que necesitan nuestras comunidades. Y finalmente ese va a ser un éxito, tener esa participación comunitaria, comunidades locales realmente ocupándose del problema. Y 2 puntos breves más. Primero, si pensamos en nuestros propios hogares, los individuos que apoyan, las personas que apoyan los bancos de alimentos en el mundo, tenemos que ser más críticos sobre la manera en que utilizamos los alimentos en nuestros hogares. ¿Qué hacemos con cómo hacemos llegar el excedente de alimentos a los bancos de alimentos de manera oportuna antes que sea demasiado tarde? Y ese es otro proceso educativo en el que tenemos que mejorar. Y finalmente, investigación, en particular en la pérdida post cosechas. Tenemos una pérdida de conexión. No hay suficiente investigación en el mundo. Hay mucha investigación sobre marketing, pero no suficiente sobre lo que ocurre post cosechas. Entonces es una prioridad a lo mejor para nuestros gobiernos nacionales y también nuestras instituciones de investigación. Gracias. Gracias. Entiendo que me aprecio el hecho que nos menciona nuestra responsabilidad como individuos en nuestros propios hogares. Siempre miramos estos temas desde el punto de vista sistémico, pero todo comienza con los individuos. Liz, finalmente, la semana pasada Champions 123 tuvo su evento anual y el tema fue la lucha para evitar la pérdida, el desperdicio de alimentos. ¿Nos puedes hablar un poco de estos temas sobre los que deliberaron? Sí, tenemos una sesión anual en la que evaluamos dónde estamos. Como dices, llevamos 5 años, nos quedan 10 años. Parece un momento importante para evaluar si estamos haciendo lo suficiente. Lo clave, lo que surgió de esta conversación es que claramente el COVID-19 ha tenido un impacto masivo con diferentes facetas, pero pese a esto también hay rayos de esperanza, hay sitios donde se está progresando y hablamos también un poco del progreso en el Reino Unido, donde el desperdicio en los hogares ha disminuido mucho y en muchos sitios. En general, en el Reino Unido se ha reducido el desperdicio de alimentos en un 27%. Entonces, estamos a mitad de camino y hay compañías que están avanzando muchísimo también. Claramente, es una de las cosas importantes que han surgido con el anuncio, bueno, de lo que ha habido Steve y lo que habló Franz de 10 por 20 por 30. Tenemos grandes organizaciones en esto. Y este año pasado 200 compañías han comenzado a trabajar esto. Vemos realmente un impulso que está aumentando en estas compañías que se están comprometiendo a reducir el desperdicio de alimentos que no están pasando por las cadenas de suministros. Pero el mundo está realmente muy atrasado en general y entonces, por otro lado, Champions 123 publicó un llamado a la acción. Queremos más compañías, más gobiernos que establezcan objetivos que deben medir, que deben cuantificar y luego que tomen acciones. Queremos que las compañías, los gobiernos reconozcan las implicaciones para el clima. No vamos a alcanzar ninguna de las metas en cuanto al cambio climático si no hacemos algo con respecto al desperdicio de alimentos. Entonces, incluyámoslo en las contribuciones, en la estrategia climática. Y finalmente el COVID-19, vamos a tener que reconstruir el sistema alimentario. Y tenemos que tomar en cuenta el desperdicio y pérdida de alimentos al hacerlo. Y enfrentemos esos problemas. Entonces, son algunas cosas que surgieron. No hay grandes soluciones, pero sí mucha energía. Y la idea es que tenemos que luchar más duramente. Gracias, Liz. Lisa, si te podemos hablar contigo ahora
la Red Global de Alimentos, el Global Food Banking Network, está lanzando su informe del 2020 y creo que la parte central de este informe es el rol de los bancos de alimentos en todo el mundo. A lo mejor nos puedes hablar un poco sobre cuál piensas que es el rol de los bancos y el rol potencial que pueden continuar jugando en la reducción del hambre a nivel global. Gracias, Crispin. Primero que nada, quiero decir que aun cuando estoy seguro que las Naciones Unidas, cuando escogieron el 2020 como el primer año de concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, realmente no sabían lo que iba a pasar, pero creo que es el momento adecuado porque comparto lo que dice Liz. A menos que veamos una acción significativa, si enfrentamos los retos SDG 12.3 y otras, principalmente gracias a líderes como Steve, Franz, Liz, otros que están priorizando este tema de la pérdida de alimentos y la plática que tenemos al respecto, creo que tenemos la oportunidad de hacer un gran impacto. El punto que quiero hacer es que el hambre es el reto en la producción y en la logística. Y si podemos tener esta conversación sobre cómo reducir de manera significativa la pérdida y el desperdicio de alimentos y cómo alcanzamos esta meta de cero hambre. Todo eso es crítico para el éxito de ambas metas, ambas SDGs. Y eso tiene que estar en nuestra mente cuando consideramos como comunidad global cómo construir sistemas alimentarios más incluyentes, más sólidos. Entonces, la red quiere hacer esta conexión a nivel comunitario. Muchos bancos están aquí hoy. La mayoría de todos son operaciones muy profesionales, expertos en recuperar alimentos, en dirigirlos a aquellos que enfrentan el hambre. Entonces, la GFN tenemos la buena suerte de apoyar estos bancos en 44 países y el 70% de los alimentos que distribuyen son recuperados de excedentes de compañías como Kellogg's, de minoristas como Ahold Delhaize en Holanda. Entonces, es parte de esa red de productores globales, locales, regionales, con el que puede trabajar el GFN. Los bancos en nuestra red pueden recuperar suficientes alimentos para aproximadamente 8 comidas con $1 estadounidense. Y este modelo de bancos de alimentos existe hoy en día en más de 70 países, se ha adaptado a una variedad de contextos culturales, se ha desarrollado y adaptado. Y María de Bamex, en México, nos va a hablar un poco de esto también. Estas son intervenciones locales que tienen la oportunidad real de ser algo transformativos, tanto en la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos como en la reducción del hambre. El año pasado tratamos de cuantificar cuál fue el impacto del trabajo de los bancos de alimentos, específicamente en cuanto a los temas que se consideran en estas metas de desarrollo sostenible. El boletín que lanzamos hoy refleja el trabajo de los bancos de alimentos en más de 70 países. GFN cubre principalmente Centro y Sudamérica, mucho del África subsahariana, la región del Pacífico asiático, y trabajamos con aliados en Europa, la Federación de Bancos de Alimentos de Europa, Feeding America, y tratamos de tener un panorama general de cómo están funcionando los bancos de alimentos este año. Estos datos se recolectaron antes del COVID, por supuesto, el juego ha cambiado, y en 2019 los bancos de alimentos en el sistema previnieron aproximadamente que se perdieran o para que se produjera más de 12.000 millones de kilogramos de gases de invernadero. Es una cantidad impresionante. Y esto es porque pudieron derivar más de 3.700.000 alimentos de rellenos sanitarios a llevarlo a gente que necesitaba. Realmente alimentaron a cientos de millones de personas en 70 países. Entonces, esto es, Steve y Franz han enfatizado que la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos es crítico, pero ¿qué es lo que se puede venir? Todo este excedente que es sano debería ser derivado a bancos de alimentos y organizaciones de servicios que trabajan en la redistribución. Y un último punto, quiero mencionar que antes del COVID, 1 de cada 4 personas localmente enfrentaban la inseguridad alimentaria. Esta situación, por supuesto, ha empeorado dramáticamente todo. La pandemia
hoy el director ejecutivo de UNICEF anunció que el 15 de septiembre, que todavía tenemos más de 800 millones de niños a nivel mundial que se están perdiendo los alimentos en la escuela. Entonces la estrategia es que estos niños puedan recibir sus alimentos aún durante los cierres escolares, pero tenemos que hacerlo como comunidad global más que nunca para ver cómo enfrentamos este reto de la pérdida de desperdicio de alimentos y cómo podemos mejorar también el acceso a alimentos para los que los necesitan. Gracias, Lisa. Lo que me impresiona de todo lo que se ha contribuido hasta ahora es la conexión que estamos haciendo entre la seguridad alimentaria y nuestra incapacidad de lidiar con el impacto que esto tiene sobre el cambio climático. Y esto nos lleva a la mente de manera que trabajamos con alimentos. Es algo central para todas las metas de desarrollo sostenible. Lisa, gracias. Y creo que pasamos a María. Tu experiencia también trabajando en el terreno, y vamos a escucharte hablar de México. A lo mejor nos puedes decir un poco sobre el enfoque del banco, los bancos de alimentos de México y los 75 bancos que ustedes supervisan, y trabajamos con el plan de recursos contra el desperdicio y esas iniciativas. Si nos puedes hablar un poco de estos acuerdos y cuál es el abordaje de los bancos para trabajar con los 75 bancos de alimentos en México. Claro que sí, Crispin, con mucho gusto compartirles. La Red de Bancos de Alimentos de México opera desde hace más de 30 años y al igual que nuestros hermanos banqueros en América Latina, siempre ha sido con un enfoque hacia la seguridad alimentaria, pero ya ahorita muy bien señalabas cómo están interconectados estos dos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Hablar de promover la seguridad alimentaria necesariamente implica hablar de una reducción en las pérdidas y desperdicios de alimentos, porque hablar en México de esto es referirnos a que hay suficiente alimento para todos. Sin embargo, la cantidad de producto que se desperdicia es impresionante, crece cada vez más y amerita un modelo muy pertinente, muy efectivo, que permita redistribuir este producto que ya no se va a comercializar para entregarlo a quien lo necesita de una forma segura, inocua, transparente y muy efectiva. A pesar de que nuestro enfoque ha sido la seguridad alimentaria y así nos presentamos la mayoría de los banqueros de alimentos en esta región de América Latina, la realidad es que el énfasis por el medio ambiente, por lo que estamos contribuyendo al hacer este rescate oportuno en la cadena de valor, se vuelve cada vez más importante. Es preciso que como banqueros de alimentos también nos reconozcamos como una organización medioambiental que contribuye de forma importante a este objetivo del desarrollo sostenible. Tan solo en México, nuestros 55 bancos de alimentos, haciendo una labor extraordinaria, rescatan más de 120,000 toneladas por año que de otra forma se hubieran perdido, y al día de hoy estamos asistiendo de manera histórica a más de 2 millones de personas. Al escuchar a mis compañeros de panel, a Franz, a Steve, de la iniciativa privada, me doy cuenta que de manera intrínseca en el ADN de sus compañías está perfectamente claro su rol de una manera holística, integral, como órganos que contribuyen a problemas de primer orden a nivel global, como son la inseguridad alimentaria y las pérdidas y desperdicios de alimentos. La realidad es que no todas las compañías todavía se posicionan y se ubican en este rol como para poder contribuir de forma más efectiva a estos dos problemas. Y por eso en México, en Bamex, estamos muy contentos y muy orgullosos de haber iniciado una alianza con WRAP, este organismo de Reino Unido que son especialistas en el tema de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, Waste Action Resources Program. Nos hemos unido a ellos para implementar la estrategia de acuerdos voluntarios. En México llevará el nombre y la marca de Pacto por la Comida. Estamos muy contentos de poder tener una manera innovadora de involucrar a la industria para que contribuyan de forma importante a la reducción de pérdidas y desperdicios desde origen, desde la prevención misma a nivel de sus compañías. Esta estrategia, es importante mencionarlo, incluye, por supuesto, recuperación de alimento, donde entramos nosotros con un modelo más que probado en cuanto a efectividad y a impacto para la seguridad alimentaria, alimento donado, pero además los acuerdos voluntarios y Pacto por la Comida incluyen acciones para reducir las fuentes específicas que ocurren en sus sectores, en sus empresas, en su estructura misma, para que no haya generación de pérdidas o de alimento
en ningún momento de su cadena de valor. Esto permite atacar el problema de fondo y nos da a nosotros la oportunidad como país de verdaderamente mover la aguja, incidir en el resultado y acercarnos un poco a estos excelentes resultados que otros países como Reino Unido, y nos mencionaba la doctora Liz, ya han logrado avanzar a nivel de pérdidas y desperdicios. Queremos ir hacia allá, queremos que haya más compañías comprometidas e implementando estrategias como la de los acuerdos voluntarios, de las cuales estamos muy convencidos en Bamex de que vamos a lograr resultados contundentes. Los acuerdos voluntarios nos permiten reunir a diversas compañías de un mismo sector, pero en un ambiente no competitivo, donde puedan compartir estos problemas que finalmente se repiten de una compañía a otra, aunque en dimensiones diferentes, compartir buenas prácticas y poder hacer una medición para impactar en los resultados de las acciones que se hacen contra pérdidas y desperdicios. Además de esto, los acuerdos voluntarios conectan a los negocios con el gobierno, porque el gobierno juega un rol en esta estrategia intersectorial a manera de buscar generar cambios holísticos, fomenta la innovación en el sector para establecer cambios a largo plazo, más o menos a unos 10 años, habilita, por supuesto, el intercambio de buenas prácticas y requiere medición. La base de la estrategia de acuerdos voluntarios es ponernos un objetivo macro sobre lo que queremos lograr hacia el 2030, medir, la medición es importantísima y es básica para poder tomar decisiones oportunas en todos los niveles y sectores y tomar acciones. Y ahí vamos a estar nosotros como Red de Bancos de Alimentos de México acompañando a las compañías y a los sectores que se sumen a Pacto por la Comida a manera de incidir en ambos temas, la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y el combate a la inseguridad alimentaria que por supuesto prevalece y se ha recrudecido a raíz de la pandemia por COVID-19. Maria, thank you. I think María, muchísimas gracias. Felicitaciones por el proyecto y por lo que está haciendo los bancos de alimentos. Realmente muchísima información muy buena y esa idea de trabajar de manera integral y enfocarse en los minoristas, en las tiendas, en el gobierno y trabajar a lo largo de toda la cadena de valor. Y planear a largo plazo es muy importante. ¿Cuáles son las cosas que estamos aprendiendo de mes a mes, de año a año? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer para cambiar las actitudes y las conductas de la gente a largo plazo? Muchísimas gracias entonces por esa contribución. Vamos a hablar entonces ahora de una segunda ronda de preguntas. Hay una pregunta que yo quiero hacer para todos, a ver quién la quiere responder. Creo que Lisa mencionó que nosotros, ¿dónde pensamos que estamos como parte de este proceso? Si pensamos que estamos teniendo éxito, si en este periodo de 25 años que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿cómo pensamos que nos está yendo? En el interim, Steve, si no te molesta, quisiera regresar a ti en Kellogg's y preguntarte. Kellogg's es conocido por realmente hacer un trabajo muy importante y para aumentar el acceso a los alimentos. Y quisiera, si pudieras hablar de por qué esto es importante para la organización y contarnos un poco acerca de estratégicamente cómo piensas que los bancos de alimentos son útiles para una organización como Kellogg's, para ayudarlos a ustedes a lograr algunos de los otros objetivos de acceso a los alimentos, o los objetivos sociales, también realmente qué papel pueden jugar los bancos de alimentos para ayudarlos a ustedes a cumplir con sus objetivos en Kellogg's. Sí, lo mencionaste. Uno de los temas más importantes para compañías como la nuestra, que si uno quiere hacer las cosas bien, tiene que hacerlas con buena intención. No quiere hacer las cosas bien y por un buen motivo. Nosotros como compañía, para tener éxito, queremos motivar a los empleados y queremos redirigir su atención hacia transformarse en buenos ciudadanos corporativos. Y eso realmente lleva a la participación a niveles mucho más altos, porque es un ciclo virtuoso, por así decir.
esto para nosotros ha sido siempre realmente lo más importante de nuestra iniciativa de responsabilidad corporativa. Desde el 2015 hemos donado 2.400 porciones de alimentos a gente que tiene inseguridad alimentaria. Hemos llegado a 2.2 millones de niños a través de los programas de alimentación. Y esto es algo que la compañía está muy orgullosa de haber hecho, pero no me queda ninguna duda a mí y no le queda duda a nadie aquí en Kellogg's que podríamos hacer esto. Nunca lo hubiéramos podido hacer sin la colaboración con los bancos de alimentos a lo largo del mundo. Estamos increíblemente orgullosos de ser miembros fundadores de GFN, trabajamos hombro a hombro con ellos todos los días y estamos muy agradecidos del liderazgo de Lisa y del trabajo que hace todo el equipo, pero es realmente básico para lo que nosotros hacemos, las colaboraciones que tenemos con las redes de bancos de alimentos en el mundo, porque es la infraestructura que tenemos que tener para ayudar a la gente que lo necesita. Y una cosa más, con el COVID-19, obviamente hemos visto todos estos problemas que ya existían, pero de muchas maneras esto lo ha hecho mucho más difícil y más claro. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos? Creo que estábamos haciendo muy buen progreso, todavía tenemos que estar de cierta manera descontentos, no es suficiente todavía, tenemos que hacer más progreso todavía, pero realmente ya no hay manera de volver hacia atrás, pero el COVID-19 realmente ha sido un obstáculo en el camino. Y ahora hay más gente que está consciente de esto aquí en los Estados Unidos. ¿Quién se hubiera imaginado ver líneas de automóviles, millas y millas de líneas de filas de automóviles, de gente esperando para recibir alimentos? Esto es algo que vemos en todo el mundo ahora y es realmente preocupante. Así que es hora. Es hora de que el mundo realmente haga lo que tiene que hacer y lo haga de la manera que no lo ha hecho hasta ahora. Hemos hecho algo de progreso, pero creo que tenemos que hacer mucho más todavía. Y creo que ustedes son panelistas excelentes acá, están dedicados a hacer este trabajo que nunca ha sido tan importante como lo es hoy día. Muchísimas gracias. Quisiera agregar un comentario. No sé si alguien más quiere agregar algo a lo que acaba de decir Steve. ¿Puedo opinar? Perdón, no escuché, ¿sí? Muy bien. Compartirles. Yes, please. No, solamente agregar que para nosotros Kellogg es uno de los grandes ejemplos de la diversidad que puede tomar una colaboración y una alianza entre una compañía y los bancos de alimentos a nivel global. Por supuesto, venimos trabajando con Kellogg desde hace décadas con la donación de alimento de forma recurrente, lo cual es absolutamente valioso para elevar el valor nutrimental de nuestros paquetes alimenticios. Pero además de eso, con Kellogg hemos podido desarrollar precisamente un programa para rescatar alimento del campo. Sabemos que el campo a nivel de América Latina representa la mayor oportunidad de rescate. Ahí está el mayor volumen de pérdidas en nuestro continente, en esta región de América Latina. Y bueno, tan solo en un año, el año pasado, logramos recuperar más de 2.800 toneladas de fruta y verdura de primera calidad que de otra forma se hubieran perdido. El equipo en la Oficina Nacional, el equipo en nuestros bancos de alimentos hacen una labor muy buena de establecer la relación con los productores en el campo, pero gracias a la confianza de aliados como Kellogg tenemos recurso para poder levantar este producto del campo y llevarlo a los bancos de alimentos y complementar de forma muy nutritiva lo que estamos entregando a las personas atendidas. Y todavía fuimos un paso más allá con Kellogg, con quien logramos robustecer un programa de orientación y de educación alimentaria, educación nutricional en las comunidades. Precisamente al estar entregando más alimento, fruta y verdura, necesitamos reforzar y asegurar que las personas lo aprovechen al máximo, que disfruten de consumir este alimento saludable. Entonces, verdaderamente no hay límite para compañías comprometidas con la Agenda 2030, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, teniendo como aliado estratégico a los bancos de alimentos. No hay límites para poder causar impactos positivos a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel social. Thanks, Maria. Thank you for adding to that. Gracias, gracias María. Gracias, Tere.
Hablamos anteriormente acerca de atender, servir a los clientes y cuando es interesante escuchar de cómo trabajar con las comunidades enteras y obviamente el COVID-19, como ustedes mencionan, ha visto conductas que no se esperaban. Esto, por supuesto, empeoró muchísimas de las necesidades de las comunidades, especialmente aquellas que son más vulnerables. Así, ¿cuáles son las prioridades para trabajar con esas comunidades en los que no han tenido suficientes servicios o que necesitan más? Como dijimos, como comerciantes, nosotros estamos trabajando muy cerca de la gente y de las comunidades y, por supuesto, compartimos el optimismo de Steve acerca de lo que se tiene que hacer localmente. Se ha hecho muchísimo localmente, se han logrado muchas cosas, el banco de alimentos se ha desarrollado muchísimo, pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas y tenemos que entender que hay una cierta necesidad urgente. 30% de los productos que producen los campos no van a llegar a los consumidores, nunca. Y eso es un problema gravísimo en la cadena de alimentos. Es lo que estábamos hablando. En segundo lugar, muchísima gente tiene la necesidad de alimentos en este momento. Así que tenemos esta curva natural que no es sorprendente, pero tenemos que tener alimentos saludables, darle la oportunidad a la gente y a los niños que vayan a la escuela en las mañanas con un buen alimento en el estómago, que hayan comido bien. Y también queremos promover la independencia económica. Yo creo que los alimentos juegan un papel importante. Los alimentos son mucho mejores para prevenir las enfermedades que otras cosas. Sirve para prevenir la obesidad y otras condiciones. Así que es muy importante, tiene que ser el objetivo de toda la comunidad. Desafortunadamente tenemos muchísima gente en todas nuestras comunidades a las que no les está yendo bien en este momento. Tenemos que tener los programas de participación comunitaria para apoyar las necesidades locales todo el año. En el 2018 nosotros donamos 66.000 toneladas de alimentos. Y hablando de los bancos de alimentos, hacen un trabajo increíble. Muchísimos de ellos son a través de voluntarios. Tengo un respeto enorme por los bancos de alimentos. Y al mismo tiempo queremos apoyarlos más todavía con las donaciones de alimentos. Y no solo de alimentos, a veces necesitan logística o la cadena fría o necesitan otras cosas. No deberíamos olvidarnos como compañía que tenemos que identificar otras áreas para poder colaborar y ayudarlos, porque eso también es muy importante. Pero me está pidiendo ejemplos exactos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, las donaciones a los bancos de alimentos. Tenemos, por ejemplo, una de las marcas con las que trabajamos, junto con Stop and Shop y Giant, Gigante y otras compañías. Foodline tiene un programa que los últimos 5 años Foodline ha trabajado con esta iniciativa para aliviar el hambre con Feed in America y están afiliadas. Es una organización muy grande que trabaja en los Estados Unidos, en las Carolinas. Foodline donó hasta ahora, desde el 2014, 500 millones de porciones de comidas. Así que realmente el objetivo es para el 2025 donar 1.000 millones más de porciones de comidas. Así que es una motivación enorme para ayudar a las comunidades. Y estas donaciones son realmente muy útiles y hay muchísimas oportunidades en la cadena de valor para trabajar colectivamente, trabajar con los proveedores y colaborar con los bancos de alimentos y con otras compañías para que esto funcione. Tenemos NorPark en el estado de Maine, por ejemplo, que tiene una manera muy inteligente también de apoyar a los bancos de alimentos, junto con los agricultores locales y los productores locales, trabajan y han establecido una conexión con los bancos de alimentos. Han creado esta red para asegurarse que los alimentos no se desperdicien, que no se pierden y que llegan a la población que la necesita. 30% que mencionamos es lo que se pierde, pero no nos olvidemos. Y lo mencionamos ahora, los alimentos se desperdician en nuestros hogares también. Nosotros tampoco respetamos los alimentos. Alimentos que se producen a veces en circunstancias muy difíciles. Así que la compañía Giant en Pensilvania dona fondos a los bancos de alimentos. En Pensilvania, el Banco de Alimentos de Maryland también recibe esta ayuda. Y
realmente esto es un factor de motivación enorme para trabajar mucho más, porque todos hemos sido niños y si vemos el número de escuelas que están cerradas en Europa, en Holanda, en todo el mundo, los niños que ya no reciben un desayuno, tenemos que encontrar una manera de compensar esto. Así que de Europa, cruzando el océano a los Estados Unidos, tenemos muchísimas organizaciones con las que colaboramos. Tenemos en Bélgica, en Vasilópolis, es muy difícil de pronunciar, nuestra compañía en Grecia. Hay muchísimas interacciones con los bancos de alimentos. La coordinación entre los bancos de alimentos, los comerciantes y los fabricantes es fundamental porque podemos ayudarnos entre nosotros. Y también ayudar a los bancos de alimentos con la logística para que haya un flujo de producto para poder recibir más alimentos en buen estado, para poder tener más voluntarios para distribuirlo a aquellos necesitados. Así que nuevamente, Crispin, hay que ser pragmático para darte ejemplos prácticos de lo que estamos haciendo. Hay una cierta urgencia en este momento de trabajar con las comunidades en este momento, con el COVID especialmente, pero esto no ha hecho que las cosas sean más fáciles y estas comunidades que ya eran vulnerables antes, ahora están recibiendo muchísima más presión y es nuestra obligación ayudarlos en este esfuerzo. Y en todos los mercados que acabo de mencionar y en mi país, en Holanda, todos los días hay gente que pasa hambre, así que tenemos que entender que esto no es aceptable. Muchísimas gracias. Yo trabajo en bancos de alimentos en Sudáfrica y creo que muy a menudo perdemos perspectiva de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y escuchando algunas de las estadísticas y de los números que ustedes nos dan, es trágico, pero cuando miramos lo que se ha hecho hasta ahora realmente nos da esperanza. Y las compañías que están presentando durante esta sesión esta mañana nos están dando una idea de la inmensa contribución que se está haciendo. Catherine, si hay algo que quieras agregar al tema. Sí, gracias. Muy buena presentación. Quiero seguir un poquitito más con esto. No podemos suponer ahora que las maneras antiguas de hacer las cosas van a seguir funcionando. No podemos suponer que el gobierno sabe todo o que el gobierno se está ocupando del hambre. Hay 400.000 personas con hambre en Holanda y en Holanda en general el gobierno responde, así que realmente hay algo más que tenemos que hacer y es lo mismo en todos los países del mundo, por supuesto, así que no podemos decir, bueno, el sistema que teníamos antes va a tener que seguir funcionando. No, el sistema, tenemos que ver qué es lo que funcionaría en cada comunidad y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es lo que tiene que hacer el Banco de Alimentos. Los bancos de alimentos han experimentado un crecimiento inmenso, este año solamente, porque es el lugar donde muchísima gente se congrega, corporaciones, agricultores, lo que sea, ya saben lo que les estoy diciendo, todas las entidades pueden contribuir y la comunidad también es parte del esfuerzo. Así que esto ya ha demostrado que es muy importante durante esta crisis y puede ser obviamente igual de importante en el futuro, con tantos diferentes socios, tantos colaboradores trabajando juntos. Hay dos cosas entonces que quería decir. Los bancos de alimentos están creciendo exponencialmente por un muy buen motivo. Y por otra parte, como dije antes, las comunidades en sí saben dónde hay hambre. Así que tenemos que establecer más de estas coaliciones a nivel comunitario, a nivel local, donde las compañías, los agricultores y todo tipo de actores comunitarios pueden participar. Y obviamente los bancos de alimentos son la clave para esto. Aquellas organizaciones formadas por la comunidad en sí son las que pueden hacer la diferencia para ver exactamente dónde están los problemas, dónde están las necesidades. Y quisiera promover esto como algo que todo el mundo puede hacer. Estoy seguro de que todos acá en el panel han visto que la gente viene y nos pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? No necesariamente este año, a lo mejor en el futuro. Uno siempre le puede decir a la gente, escriban un cheque, y no todo el mundo quiere escribir un cheque. Hay gente que quiere hacer otras cosas. Así que en sus propias
comunidades. Los niños están comiendo suficiente, están recibiendo sus comidas en la escuela. ¿Qué pasa durante el verano? ¿Cuáles son las zonas más pobres donde la gente no tiene acceso al transporte público, no tiene acceso a alimentos sanos? Hay tantas cosas que todo el mundo puede hacer para promover eso y para promover esta interacción más intensa. Muchísimas gracias. Creo que todos han estado hablando y reflexionando sobre lo que se podría hablar o lo que parece ser para el equipo trabajando en COVID-19. Ha sido un buen lugar, doloroso, pero bueno, para reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, además de ser algo que ha interrumpido, un gran disruptor. Por otro lado, ha hecho un reset, un reajuste para poder salir del otro lado después de esto mejor. Yo creo que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a comenzar con los panelistas preguntando desde su perspectiva, ¿qué es lo que querían ver cuando lleguemos al final de este periodo tan loco, de esta pandemia en general, en relación con los sistemas alimentarios, la industria alimentaria? ¿Qué es lo que querrían ver en este nuevo mundo, en este nuevo entorno que podemos ver con tanto enfoque y con una mirada fresca, Liz? Creo que necesitamos más colaboración, más transparencia formal para que ver dónde están estos programas, podemos enfrentar estos problemas. Las compañías que han estado pudiendo trabajar con sus productores han logrado mejorar, han logrado encontrar problemas donde existen lugares donde existen los problemas en la cadena de suministro y demás, y en la logística. Creo que se trata de tener esta conversión colectiva. Y volvemos a la pregunta original, ¿dónde estamos? Las compañías cada vez más están haciendo mucho para enfrentar este desperdicio y pérdida de alimentos. No quiero decir que pueden dejar de hacerlo, aflojar un poco, porque hay mucho por hacer, pero hay compañías que lo están haciendo. Por otro lado, los gobiernos, básicamente es una porquería. Hay un par de gobiernos que realmente están participando de esto, pero una gran cantidad de gobiernos que no lo están haciendo, que no lo están priorizando. Y me lo pregunto mucho, ¿por qué? Y en parte es porque no saben qué hacer, no saben cuál es su rol. Entonces tenemos que colectivamente ayudarlos a entender cuál es ese papel para que responda a la presión de los consumidores. Los consumidores tienen que decir, no es aceptable poner todo esto en un vertedero, en un relleno sanitario, cuando puede ser, no tiene que haber sido un desperdicio en primer lugar. Entonces, se trata de tener esta conversación colectiva. Esto es tan importante y afecta a tanta gente, ya sea por el hambre o por obesidad y otros problemas de salud. Entonces, esto es importante. Tiene que haber esta apertura, esta colaboración y con la participación de todos, compañías, gobiernos, comunidades. Gracias, Liz. Liz habló de transparencia, colaboración, visibilidad, una mayor participación de la industria. ¿Hay algo que quieras agregar? Sí. Querría elaborar sobre algunos de los puntos tan importantes que se han mencionado. Lo primero, creo que una de las grandes ironías del reto del hambre y el reto del desperdicio de alimentos es que la agricultura es uno de los mayores empleadores a nivel mundial, especialmente en países de bajos ingresos. Muchísima gente trabaja en el sistema, en la agricultura. Un gran porcentaje son mujeres, pero muchos también tienden a enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria con regularidad. Entonces, para mí personalmente, para nosotros, una de las cosas de las que hablamos, es tan importante entender este reto del desperdicio de alimentos, porque esas personas que trabajan esto van a mejorar sus ingresos, van a mejorar su situación, y ese es el reto. Yo creo que el segundo punto es que hay una enorme oportunidad. Estamos trabajando constantemente como comunidad globalmente, tratando de tener más información, más datos sobre cuántos alimentos se desperdician, se pierden en diversos puntos de la cadena. Siempre es un trabajo en progreso, pero si vemos las cifras más recientes, los bancos de alimentos están recuperando menos del 1% de todo este excedente. Ahora, no todo este excedente es comestible.
pero estoy segura que es más de un 1%. Entonces, es que si no se puede prevenir esta pérdida, este desprecio, ¿cómo podemos establecer estas conexiones para redistribuirla a la gente necesitada? Eso es una responsabilidad que hemos asumido los bancos a nivel mundial. Los bancos en Estados Unidos, en Europa, llevan ya 20, 30 años de antigüedad. En Estados Unidos casi 50 años de historia, pero en otros lugares del mundo están recién comenzando. Entonces el reto es cómo apoyar a esos sistemas que están trabajando con el mismo nivel de profesionalismo que veríamos en una compañía, como para que puedan ser asociados con los productores, los agricultores, los minoristas, porque muchos de este desperdicio está ocurriendo en partes del mundo fuera de Estados Unidos y de Europa. ¿Cómo tenemos ya implementados esos sistemas para el futuro en países como India, en el África subsahariana, en todo el sudeste asiático, para que tengamos aliados fuertes allí que realmente puedan capturar este excedente? Como le dije, GFN asiste a bancos en 44 países, la mayor parte son países de bajos y medianos ingresos, y durante la crisis del COVID-19 la respuesta ha sido increíble. La mayoría de nuestros nuevos miembros en mercados emergentes duplicaron su capacidad de distribuir en promedio e incrementaron la cantidad de gente a la que sirven más de 100.000 personas en un periodo de 8 semanas. Y esto se debe a que las compañías, y en algunos casos los gobiernos y individuos simplemente preocupados dijeron, bueno, nos preocupan nuestras comunidades, queremos invertir en el sistema. Entonces, dándole la atención adecuada, esto funciona en la recuperación. Franz, quiero hacerte eco de lo que dijiste. No se trata solamente de donar producto, de donar dinero, es cómo construimos juntos la capacidad de todos los que trabajan en el sistema alimentario para que, digamos, nos importa el acceso, nos importa nuestra familia, nos importa que los niños tengan acceso al alimento. Lisa, si puedo hacer una pregunta ahora o es totalmente fuera del guión, pero una pregunta para Lisa, porque esto realmente es intrigante para mí. Vemos un enorme trabajo que hacen los bancos de alimentos. Al mismo tiempo, también vemos en muchos de los mercados en que trabajamos que la capacidad de los bancos de alimentos o la cantidad de bancos de alimentos no es suficiente para distribuir más alimentos. ¿Qué podemos hacer como sector privado o gobierno para apoyar, para aumentar esa capacidad y para que aumentar ese 1%? Porque hay una necesidad de distribuir alimentos, de buscar un mejor destino para los alimentos. ¿Hay algo que nos puedas ayudar, darnos alguna indicación en este sentido? Por supuesto, sí. María va a tener algunos comentarios también al respecto, porque es algo que ella está construyendo en México y hay un par de puntos dolorosos, digamos. Primero tiene que ver con la infraestructura de transportación. Como dijo María Teresa, hay muchos productos que se pueden recuperar, pero no hay manera de que un banco de alimentos en un país agrícola rico, no hay suficientes camiones como para ir al campo, cosecharlo y llevarlo al banco de alimentos. Aún si el banco de alimentos pudiera distribuir ese producto rápidamente, pero el tiempo promedio en la red GFN es 3 días cuando trabajamos con productos perecederos. Entonces, lo que estamos viendo es qué logística, qué alianzas con la transportación podemos tener. No necesitamos tanta infraestructura, pero hay compañías de transportación con las que podemos trabajar para ayudar a traer ese producto, a moverlo rápidamente, ya sea a un mercado central, a un sitio central para su gestión, o dependiendo de dónde está basado, tener otros puntos de distribución. Ese es el primer punto. Lo segundo, estamos viendo muchas cosas muy interesantes ocurriendo con la tecnología. Food Cloud en Irlanda ha hecho algo increíble. Muchos de los bancos de nuestra red están usando eso, prácticamente saca el almacenamiento, la bodega de eso. Las instituciones benéficas no quieren manejar el producto, pero lo pueden buscar directamente de los donantes. Y tercer punto tiene que ver con la logística. Entonces, lo que estabas diciendo con Franz, primero es importante identificar esos puntos difíciles, el punto donde duele en transportación y demás. Ahora, estamos trabajando con los bancos de alimentos en un presupuesto de capital de inversión, porque no queremos hacer muchas inversiones, hay que seguir siendo magro, digamos, pero
La prioridad es en los mercados emergentes, donde no vemos la misma capacidad de tomar los alimentos, ya sea por la cadena de frío o por la transportación. Tere, a lo mejor quieres agregar algo. María, perdón, gracias Lisa. Antes de que agregues algo, quiero hablarle a los delegados, decirles nada más que se sientan en libertad de poner sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, y yo voy a comenzar a responder a las preguntas o buscar. Le paso la palabra a Tere ahora y luego al público, a ver si quieren agregar o hacer preguntas. María. Muchas gracias. Aprecio mucho la pregunta de parte de Franz porque confirma pues este interés y este compromiso de ir mucho más allá de lo que se esperaría de una empresa buscando cumplir sus objetivos. Verdaderamente ha sido un reto en México, sigue siendo para nosotros un reto el tener este impacto con la industria y lograr que todos estén activos. El año pasado tuvimos un avance importante. En el mes de agosto logramos con los líderes de las asociaciones nacionales, de los consejos empresariales, logramos que aceptaran integrar un grupo empresarial, el primer Consejo Empresarial Antipérdidas y Desperdicios de Alimentos, precisamente buscando que a través de estos organismos que agremian a muchas empresas podamos permear mucho mejor con nuestro mensaje del rol activo que ellos tienen. Lo primero es eso, es lograr que ellos se perciban como responsables o corresponsables en la solución de un problema como este y que podamos entrar y accionar en cascada a todas las empresas que forman parte de estas organizaciones para que tengan participación entregando el alimento que está como excedente, entregando ese alimento que está con fechas cortas pero aún distribuible y con otro tipo de acciones que nos ayuden a mejorar la seguridad alimentaria en el país. Definitivamente el trabajo con asociaciones ha sido positivo, pero hablando de qué se necesita y cómo podemos tener una alianza que repercuta mejor en nuestro trabajo, definitivamente hablar de logística, como bien lo señalaba Lisa, logística para el rescate. Nosotros podemos llegar a rechazar en un año 6,000, 8,000 toneladas de producto porque no tenemos la capacidad de responder en tiempo y forma con el transporte necesario para recoger y entregar de forma segura a los bancos de alimentos para que a su vez entreguen a los beneficiarios. La logística de entrega también es compleja. Hay comunidades a las que es prácticamente imposible llegar y necesitan asistencia alimentaria, necesitan que los bancos de alimentos estén cerca y hay compañías llegando a la última milla, llegando a lo más difícil de las comunidades, cómo hacer este empate en la logística para que nos aseguremos de entregar el alimento a quien lo está necesitando. Ahí podemos hacer una alianza y una mancuerna enfocada precisamente a llegar a quien lo está necesitando. La tecnología, definitivamente necesitamos que la tecnología se desarrolle al servicio de los bancos de alimentos y que responda a este reto logístico que tenemos de poder accionar prontamente una respuesta. El aliado hoy nos llama y tenemos que estar en cuestión de horas o al día siguiente haciendo el acopio. Cómo hacer que la tecnología nos permita tener acceso a las mejores tarifas de transporte, que podamos también detectar la mayor oportunidad, cuáles son los bancos que deberían de recibir este tipo de producto y otro sinfín de listado de actividades donde la tecnología definitivamente vendrá a tener un impacto importante en nuestra operación. La difusión, ¿no? La difusión es muy importante de lo que ustedes están haciendo a favor de la causa de los bancos de alimentos, los resultados que tenemos del trabajo en alianza, promover más sobre este tema, ¿no? Que la gente esté sensible de que hay un problema doble, un problema gemelo, las pérdidas y desperdicios de alimentos y la inseguridad alimentaria, y que sea a través de sus medios de comunicación que estemos difundiendo qué acciones deben de tomarse, qué acciones están haciendo ustedes desde la iniciativa privada en colaboración con los bancos de alimentos. Creo que es algo muy importante. Y bueno, hablando de qué quisiéramos ver, parte de lo que quisiera ver en nuestro país es una política y un mecanismo diferente del manejo de las fechas de consumo preferente versus las fechas de caducidad. Hay una gran oportunidad ahí, una gran cantidad de alimento desperdiciándose por esta razón. ¿Por qué no promover que se haga un cambio en este sentido? Juntos, iniciativa privada y los bancos de alimentos podemos incidir en política pública que sea tal vez por el lado legislativo, que logremos hacer cambios de fondo que nos permitan tener otros resultados en cuanto al combate a pérdidas y desperdicios y a la inseguridad alimentaria. Estoy muy convencida que aquellas compañías que tienen intrínseco esta función más holística que les corresponde van a lograr impactar de manera
más positiva, que sea parte de lo que quisiera ver, que sea dentro de su cadena de valor, que ya esté como intrínseco ahí, como metido, la parte de la redistribución del alimento excedente hacia los bancos de alimentos, que no sea algo que requiera una gestión adicional, sino que ya se opere de una manera más integral, considerando el aporte que se puede tener a estos dos problemas u oportunidades. Thank you. Thanks, María. Gracias, María. Ahora tenemos la oportunidad de responder preguntas de los participantes y mi chat box, mi casillero de preguntas y respuestas se están llenando muy rápidamente. La primera pregunta es una pregunta bastante práctica. Creo que está dirigida a ti, Franz. No sé si quieres comentar. La pregunta es, ¿cuál es la política para manejar el excedente, enviar excedente a los bancos de alimentos en cuanto al etiquetado, la fecha de caducidad y demás? Thank you, Jacques. Sí, gracias. Es una pregunta muy válida, porque queremos asegurarnos que el alimento que donamos siga siendo inocuo y tenemos, por supuesto, estas fechas de caducidad. La fecha está dentro de la fecha de caducidad, se dona, hay tiempo para llegar a los bancos de alimentos, a las comunidades. Trabajamos con la legislación también. Hay comunidades, estas comunidades necesitadas, por supuesto, se merecen recibir alimentos sanos. Se depende de la legislación de los países en los que operamos. Por eso es que sacamos los productos a veces del anaquel antes de la fecha de caducidad para asegurarnos que pueda llegar a ser donado. Sí, tenemos la misma política, varía de acuerdo a las legislativas, a la legislativa, pero María menciona un buen punto. Mejor antes de esta fecha o fresco, la fecha de frescura o la fecha de caducidad, no significa que no esté en situación óptima, pero para una persona hambrienta es algo que es útil. Entonces tenemos que tener una estrategia coherente, país por país. El tener esa estrategia coherente realmente nos llevaría lejos. Sí, tenemos un interés mutuo aquí, como mencionó Steve, es también nuestro interés el tener un poco más de días para vender el alimento o para poder donarlo. Entonces, tenemos algo que hacer, trabajo que hacer con los gobiernos para cambiar algunas cosas aquí, porque obviamente es lógico, hay medidas de seguridad, pero es posible, si pudiéramos agregarle unos días más a la leche, etcétera. Pero esto apoya el argumento de María, que hay alimentos que no se ven como comestibles y en un momento cuando todavía sigue siendo de muy buena calidad. Gracias. Catherine, si te puedo pasar la palabra. Eduard dice, gracias por mencionar, por comentar sobre lo que Lisa. Tenemos a veces hay mercados no existentes o volátiles para productos. Esto especialmente en las cosechas en África. ¿Cómo nos aseguramos que sepamos la extensión de esta pérdida o la magnitud de esta pérdida, las causas, implicaciones, antes de que se desarrollen recomendaciones, estrategias para varios niveles, incluyendo el campo, la comunidad a niveles nacionales? Es educación desde el hogar y investigación sobre las pérdidas post cosecha. Bueno, los gobiernos a todo nivel deberían informarse con la investigación. No hay siempre una conexión natural y me temo que esto va a necesitar mucho esfuerzo por parte del sector privado, del sector comunitario, para recordarle a los gobiernos que si no tienen toda la información,
no cómo pueden actuar. Ahora, los gobiernos locales, por lo menos los que yo conozco, muchos no piensan necesariamente sobre la pérdida a nivel del agricultor, ni lo consideran en su elaboración de políticas. Entonces creo que tienen que ser educados al respecto y definitivamente, colectivamente y en la comunidad tenemos mucho para decir al respecto. Nuevamente, creo que las compañías más grandes del sector privado pueden tener más influencia sobre los gobiernos y recordarles cuál es el espectro de estas cosas que debería estar considerando. Gracias. Ahora, Lisa, María, a lo mejor Steve quiere comentar al respecto. La iniciativa 10 por 20 requiere la participación de la cadena de suministro y tiene que haber una alianza necesariamente con muchos participantes. ¿Qué pueden hacer las compañías en diferentes etapas de la cadena de suministro para apoyar a los bancos de alimentos? Ustedes, Lisa, María, si quieren responder. Yeah, so I think as Franz, sí, creo que como Franz, Steve y María han dicho, hay una oportunidad, yo diría, para que todas las compañías, todos los interesados en la comunidad, de que participen de alguna manera. Obviamente siempre hay una oportunidad de inversiones financieras, pero hay una necesidad absoluta en ciertas capacidades para los bancos de alimentos. Les doy algunos ejemplos. Estamos trabajando con compañías financieras, que una está haciendo proyecciones económicas para nosotros, los precios de los alimentos, cómo la economía local puede afectar esencialmente la disponibilidad y la demanda de alimentos y sus tendencias en el mediano y largo plazo, corto y mediano plazo, y cómo pueden proyectar las compañías cuando piensan en este suministro. En este entorno, obviamente, está cambiando muy rápidamente, hay mucho riesgo involucrado. Tenemos otra compañía asociada con nosotros y nuestros miembros haciendo evaluación de riesgos para ayudarnos a planear y, o sea, desde el punto de perspectiva de participación de los empleados, una vez que sea seguro tener eventos en persona, obviamente hay muchas oportunidades para empaquetado, para ayudar en la distribución, pero cada vez más vemos necesidades en cuanto a escala y capacidades. Para las compañías que quieren participar, el primer paso es conectarse con su banco de alimentos local. Si quieren tener un impacto a nivel nacional, hablar con la Asociación Nacional. Por supuesto, si están en muchos países, querríamos tener una conversación con ellos sobre cómo pueden apalancar sus destrezas en particular para esta meta común, porque tenemos que trabajar juntos más que nunca. Maria, do you want to add to that? Gracias. Lisa, María, ¿quieres agregar algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. En los últimos tiempos venimos trabajando en la red BAMEX buscando alianzas con empresas, no solo de la industria alimentaria, realmente desde cualquier sector nos pueden ayudar a fortalecer la operación que tenemos. Acabamos de iniciar una alianza que nos va a permitir tener mantenimientos y renovaciones del equipo de refrigeración y congelado, que para nosotros es tan importante y básico. El tema de la renovación de flotilla vehicular, insumos para llevar a cabo nuestra operación en las comunidades a las que estamos yendo recurrentemente. Creo que no hay ningún límite y eso es lo que me encantaría que las empresas en la industria, en el sector privado más bien, pudieran verse en un rol muy activo independientemente de cuál sea su actividad, poder desarrollar proyectos especiales, poder compartir su talento para que logremos nuestro máximo potencial como organización de la sociedad civil que trabaja vinculándose en alianza con el sector privado. Yo creo que no hay límites. Desde este tema que mencionaba Lisa, en cuanto a la planeación, estamos justamente llevando una alianza para tener nuestra planeación estratégica. El siguiente paso va a ser hacer proyecciones financieras. Entonces, cualquiera que sea el sector de las compañías pueden sumarse, aunque no sea el alimentario, pero el alimentario de forma en particular, por supuesto, ahí la expectativa es que podamos hacer una mancuerna de mucho más impacto y tener resultados para estas dos oportunidades, la inseguridad alimentaria y las pérdidas y desperdicios de alimentos.
Thank you. Yeah, I guess, Crispin, what I would add to that Lo que yo agregaría, esa es una excelente pregunta, Crispin. Si uno es una compañía que realmente quiere agregar valor a la red de bancos de alimentos, hay dos preguntas. Primero, ¿cuáles son sus capacidades? Las capacidades que serían valiosas para la red. ¿Cuáles son las capacidades que ustedes tienen? Eso es número uno. Y número dos, a lo mejor más importante todavía, ¿cuál es el propósito de ustedes como organización y cómo pueden conectar este propósito suyo con este trabajo? El propósito es importante porque lleva la sustentabilidad. No es solamente escribir un cheque, porque va a venir otra causa y otra y otra y otra. No, lo que estábamos hablando, lo que Franz está hablando, lo que yo hablo, lo que nos gusta decir es que nosotros comenzamos como una compañía que hacía desayunos. Entonces, los programas de alimentación escolares, los programas de alimentación, eso va directamente con nuestra capacidad como compañía de alimentos, como compañía especializada en desayunos en particular. El propósito es ofrecer comidas que nutran a las familias. Y eso es un propósito que va a durar a lo largo del tiempo. Así que esas son las dos preguntas. Hay que conectar el propósito de uno con esto, tiene que ser sustentable y realmente ofrecer nuestra capacidad donde realmente sea necesario. Excelente, Steve. Muy a menudo en Food for en Sudáfrica hablamos de la fatiga de los donantes. La fatiga es algo que aparece ni bien desaparece la alineación. Así que tiene que haber una alineación entre el propósito de las dos compañías. Si uno de los socios se cansa, ya la colaboración ya no va a funcionar. Así que muy, muy buen punto. Steve, hay una pregunta específica dirigida a ti directamente, supongo. La pregunta es para ti y las compañías como Kellogg's. ¿Cómo hacen las compañías como Kellogg's y como otras compañías? ¿Cómo hacen para prevenir el desperdicio de alimentos? ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo encuentran las soluciones ustedes para combatir este tipo de problemas? Más allá de la cadena de suministro, ¿cuáles son las soluciones o cómo sacan estas soluciones para prevenir el desperdicio y la pérdida de alimentos? En Kellogg, realmente en todas nuestras compañías del grupo, tenemos una cantidad de objetivos de sustentabilidad con respecto a este tema, por supuesto, pérdida y desperdicio de alimentos, todo tiene que ver con envases, realmente estamos haciendo cambios y como dijimos desde el principio, somos una compañía muy eficiente en lo que respecta a la pérdida y el desperdicio de alimentos y por eso nos alienta tanto el 10 por 20 por 30, porque realmente tenemos que pensar más allá de nuestra propia huella para poder hacer progreso. Y por eso es que nosotros somos partes del Champions 12.3 junto con otras compañías de nuestro grupo. El progreso se tiene que hacer y se tiene que hacer de manera más colaborativa. Así que, sin duda, las compañías de nuestro grupo están trabajando conjuntamente con nosotros para ser cada vez más eficientes hasta el 2030 y más allá de eso, por supuesto. Y tengo que pedir disculpas a Catherine. Catherine, vamos a ir directamente entonces a ti ahora. El tema del propósito, si puedes hablar un poco más acerca de esto. Steve, yo creo que Steve dijo algo que es muy importante para asegurarse de que lo que la organización hace encaja con su propósito y que sea sustentable. Lisa mencionó a las mujeres y las niñas durante la presentación de ella y esto me recuerda cuando yo estaba en el programa de alimentos mundial y estábamos trabajando para no solamente transportar los alimentos, sino ver qué es lo que pasaba después, cómo vamos a asegurarnos de que se terminaba el proceso. Y nos dimos cuenta que teníamos que colaborar con las familias, quienes cocinaban para la familia. Le dijimos, bueno, si vamos a colaborar, vamos a trabajar con las personas que cocinan en la familia, esas son las mujeres en general. Así que nos dimos cuenta que para ser sustentables teníamos que conectar nuestros esfuerzos con el papel de las mujeres y cómo es que las mujeres son parte integral de este proceso de toma de decisiones y preparación de alimentos.
Así que para nosotros que estamos trabajando en este negocio y que queremos combatir el hambre, hay que acordarse de quiénes son aquellos que están más dedicados y que realmente trabajan más en cada uno de los hogares para esto, más allá de los recursos. Las mujeres son la parte más activa de todo hogar y tenemos que hacerlas participar, tienen que ser parte de este proceso, de este diálogo y de este trabajo. En ese caso probablemente vamos a tener soluciones mucho más sólidas. Gracias, Catherine. Tengo una pregunta de Alan. Es una oportunidad para ambos lados responder. ¿Cuál es el cambio más grande que los bancos de alimentos tienen que hacer para ser socios con las compañías en el sector privado? Obviamente viceversa, por supuesto. Fran, si puedes responder. Si fueras a ofrecer a lo mejor alguna crítica constructiva, por así decirlo, ¿qué es lo que te gustaría ver? ¿Con quién quieren ustedes colaborar o asociarse? Y después te vamos a pasar la pregunta a Lisa, para que nos des la perspectiva del Banco de Alimentos, que nos digas qué es lo que te gustaría ver en tus socios, en tus colaboradores, para que esa relación sea más mutuamente beneficiosa. A ver, Franz. Gracias, Crispin. Crítica constructiva no es algo realmente un término que se me viene a la mente cuando hablo de mi colaboración con el Banco de Alimentos. No. Tenemos una muy buena conversación con los bancos de alimentos, muy buen diálogo acerca de cómo fomentar esta colaboración. Hay una cosa que no es tan fácil en el mundo actual: seguridad alimentaria, tecnología. Las cosas se mueven muy rápidamente y creo que los bancos de alimentos tienen que ser muy receptivos a los cambios, tienen que aceptar los cambios de prácticas, para que podamos donar servicios y capacidad también. Tenemos que aumentar la capacidad de los bancos de alimentos. No es necesariamente la cantidad de alimentos en sí o el número de gente necesitada que podemos servir lo que nos va a hacer la transición de llevar estos alimentos a la gente. Va más allá de esto. Creo que hay una cosa que no mencionamos mucho hoy, porque hablamos de quién toma las decisiones, quién puede tener una influencia positiva, que en general son las mujeres y las mujeres jóvenes. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero hay que entender que también en los bancos de alimentos un tema importante es la vergüenza. Uno muy rápidamente puede perder la seguridad alimenticia. Uno pierde un trabajo o pierde una situación estable, inmediatamente puede pasar una situación de hambre o de inseguridad alimenticia. Entonces, ¿cómo apoyamos a aquellos que entran en una situación de inseguridad alimenticia para que lo hagan de una manera digna, para que se sientan bien? La gente que piensa que no la deberían ver esperando alimentos. Así que tenemos que fomentar el autorrespeto también. Tenemos que encontrar oportunidades. Hay ciertas cosas que algunos de nuestros bancos de alimentos, en muchos lugares, por ejemplo, parece como si fueran tiendas pequeñitas, porque eso se siente mucho mejor para los clientes del banco de alimentos cuando vienen a recoger alimentos. Así que lo que queremos es promover la dignidad, promover el respeto, el autorrespeto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lisa. A ver, viceversa. Creo que lo que Franz dijo acerca de la dignidad es muy importante y como comunidad, los bancos de alimentos, tenemos que pensarlo esto. ¿Cómo podemos hacer para que los alimentos que ofrecemos sean fáciles de acceder, pero de manera digna? En Shanghái, por ejemplo, tienen puntos de distribución en las tiendas minoristas, para que la gente pueda tener la experiencia de ir de compras exactamente como si estuvieran haciendo las compras de alimentos. Son modelos que absolutamente tenemos que explorar. Y desde nuestro punto de vista,
vista, creo que las compañías, especialmente ahora estamos viendo una tendencia, vemos que las compañías quieren trabajar con las organizaciones de base comunitaria a largo plazo. Así que desde la perspectiva del Banco de Alimentos nos encantaría trabajar mano a mano con las compañías en lo que respecta a la donación de los alimentos. Queremos entender los procesos bien para ver cómo podemos integrar la donación de excedente de alimentos a los otros procesos y para poder tener un trabajo más fluido, para asegurarnos de que no estamos distribuyendo alimentos que están más allá de la fecha de expiración o de caducidad. Tenemos que hacer que nuestras acciones sean compatibles con lo que las compañías están haciendo. Muchas gracias, Lisa. Tengo que, desafortunadamente, por hoy estamos en el momento en que se nos acabó el tiempo. Así que espero que esto sea un evento anual, regular. Esto es la primera vez que hacemos algo así que, primero que nada, lamento muchísimo que no podemos responder todas las preguntas porque se nos acabó el tiempo. Pero para concluir, veo que hay dos cosas muy importantes. Primero, el papel fundamental que juega la seguridad alimenticia y, por supuesto, la pérdida del desperdicio de alimentos y el papel que esto juega y cómo esto se integra con los objetivos. Y lo segundo que veo es que el COVID ha sido realmente un factor, un obstáculo muy importante y nos ofrece una posibilidad de reflexionar realmente. El COVID ha exacerbado todos los problemas que tenemos en la sociedad y de acuerdo a los comentarios que escuchamos hoy, vemos la fragilidad de muchas de estas sociedades y lleva a lo mejor algo como lo que estamos viendo ahora para que una sociedad, una comunidad pase a una necesidad inmensa. Así que no es que queramos aumentar la ansiedad, pero sabemos que estamos a 10 años, tenemos 10 años para cambiar la conducta de la comunidad global. Tenemos que cambiar las actitudes del mundo hacia los alimentos, el desperdicio de los alimentos. Es una década que tenemos frente a nosotros, pero cuando los escucho a ustedes veo que se ha hecho mucho ya y que todavía queda mucho más por hacer. Así que realmente el tiempo no nos ayuda, no nos queda tanto tiempo. Y lo que me sorprende es el compromiso inmenso que tenemos en este momento, compromiso del sector privado, de las empresas grandes, de todos los otros minoristas y tiendas y supermercados que vemos que realmente están tomando acciones muy agresivas para trabajar en esto. Y también tenemos que trabajar con la política. Definitivamente tenemos que trabajar de manera práctica, tenemos que pensarlo en los ciclos de planeación y tenemos que internamente como organización encontrar una manera de trabajar con la implementación de políticas y los alentamos a que lo hagan así. Hay muchísimo más para hacer, pero por hoy lo que me queda es agradecerles muchísimo. Muchísimas gracias por sus vidas de trabajo dedicadas a aumentar el acceso a los alimentos y a la nutrición de alta calidad. Y gracias por el trabajo que hacen todos los días y el trabajo que hacen fuera de esto. Realmente esto lleva a un nivel más alto de acción. Les agradezco muchísimo por las contribuciones que ustedes hacen personalmente para sacar a la luz este tema. A Lisa, a Global Food Banking Network y a todos para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su tiempo y les deseo lo mejor en el trabajo que están haciendo.